Durante la inscripción a este curso, muchos de ustedes habían destacado que durante este encuentro querían llevarse nuevas técnicas, nuevas herramientas, poder ampliar un poco la perspectiva en lo que es la creación de proyectos, creación de emprendimientos y acompañamiento a la creación de negocios, ¿sí? Entonces, eso es un poco la idea desde donde está enfocado este curso. La idea es poder, a través de estas herramientas, poder acompañar a que proyectos y emprendimientos puedan adaptarse mucho más rápido al cambio en este contexto que ya habremos escuchado 1000 veces: volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿sí? Antes de la pandemia para mí era muy difícil explicar este tipo de contexto, y luego desde el 2020 es como muy simple entender de qué estamos hablando cuando hablamos de volatilidad en el entorno en el cual suceden y creamos negocios, ¿sí? Luego también vamos a ver cómo este tipo de metodologías nos permiten reducir costos, porque con muy baja inversión podemos generar grandes resultados, podemos generar un impacto mayor, ¿sí? Además de que podemos empezar a percibir ingresos desde momentos muy tempranos, desde el inicio de los emprendimientos, que generalmente, si lo trabajamos desde metodologías más clásicas, ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero si trabajamos en metodologías más clásicas, hay como una gran inversión para luego en un año, una X cantidad de tiempo, empezar a percibir rentabilidad. Bueno, esta metodología nos permite lo contrario, entonces funciona muy bien en contextos vulnerables, en contextos donde realmente se necesita rápidamente empezar a recuperar la inversión, ¿sí? Y luego, bueno, el aumento de la productividad, porque nos permite mucha claridad, y cómo podemos potenciar todo esto a través de la digitalización, ¿sí? Durante muchos años di talleres de metodologías ágiles a la carta. Entonces estoy como muy acostumbrada a que puedan ustedes también comentar qué es lo que necesitan, qué es lo que les gustaría llevar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una va a tener situaciones diferentes, necesidades diferentes. Entonces las invito a volver al espacio colaborativo, ¿sí? El tablero que tienen el link ahí en el chat, o pueden ingresar, ahí he dejado también el link en la pantalla, y si alguien lo puede compartir también en el chat nuevamente, bienvenida, y que ustedes puedan ir a la segunda página, sería como la segunda slide de ese espacio, y que puedan compartir ahí qué es lo que les gustaría llevarse de esto, o sea, qué es lo que les gustaría aprender, o si alguna tiene alguna necesidad y cree que tal vez a partir de metodologías ágiles o digitalización esto se podría de alguna forma, no sé si resolver, pero mejorar, ¿sí? Entonces, las invito a ir a esta segunda página, y bajo la pregunta ¿para qué quisieras conocer nuevas herramientas y metodologías?, que puedan escribir su idea. Algunas dicen: quiero sumar más herramientas para mejorar la participación en mis propuestas, ayudar a transformar los equipos de trabajo de las empresas, me interesa sumar nuevas metodologías. Gracias por compartir. Pueden seguir compartiendo porque esto va a marcar un poco nuestra agenda. O sea, si bien siempre genera una estructura, está bueno también entender las necesidades de quienes están participando de este encuentro para ir haciendo ajustes o detenernos tal vez en algunos aspectos. Así que gracias por compartir. La idea vamos a ver rápidamente a través de la información que han dejado en este espacio recientemente, y lo que tenía pensado para comentarles, y la información que han dejado también durante la inscripción. Vamos a enfocarnos en estos 4 puntos de las metodologías ágiles. No nos vamos a ir a la historia y tal, o sea, vamos a super aprovechar el tiempo y vamos a entender cuáles son los beneficios para poder generar, digamos, maximizar, ¿sí? Con pocos recursos, grandes resultados. Vamos a ver cuáles son las claves de las metodologías ágiles, cuáles son sus principios, que es muy interesante saberlo, y algunas buenas prácticas, ¿sí? Para que ustedes puedan luego poder desarrollar a través de acompañamiento, ya sea emprendedoras o ya sean organizaciones. Y mientras pensaba sobre la temática de hoy, o sea,
no me gusta la palabra especialista, me considero una exploradora en metodologías ágiles, hace más de 10 años que trabajo acompañando equipos en esto, y como les comenté ayer, descubrí, ¿no?, que todas estas metodologías estaban diseñadas por y para personas de ciertas características. Entonces, la idea de poder hoy trabajar las metodologías ágiles no va a ser desde un lugar clásico, sino que va a ser un poco hackeando ese contenido a lo largo de toda la experiencia que tengo acompañando a mujeres y equipos de personas que quieren darle un enfoque mucho más abierto a este tipo de metodologías que nacen en el campo de la tecnología, en realidad nacen en el campo de automotriz, pero bueno, se hacen muy populares dentro del campo tecnológico, y digamos como mi gran insight es que yo empecé a trabajar con metodologías ágiles en una organización civil, o sea, empecé a trabajar con metodologías ágiles con innovación social, entonces ya empezando a traducir contenidos y llevándolos a un campo donde en esa época no era algo muy normal. Entonces vamos a hackear un poco y sé que va a ser algo muy útil y que va a agregar valor a sus proyectos también. ¿Cuáles son los beneficios? Si bien los nombré así como muy por arriba, hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar con metodologías ágiles en innovación social y dije, wow, estas herramientas, estos modos de gestionar proyectos van a ser revolucionarios porque nos permiten esto, nos permiten generar mucho impacto con poco esfuerzo, ¿sí? Y es poco esfuerzo porque nos permiten tener foco, claridad, priorizar los objetivos, hacia dónde vamos a ir, probando, prototipando, sí que es una palabra también muy de este campo, empezar a prototipar lo que realmente funciona, centrándonos en las personas y no en una metodología de moda o en una herramienta o en una app de moda, ¿no? Como, no, nos vamos a centrar en lo que realmente las personas necesitan. Y también acompañando a mujeres emprendedoras, descubrí que las metodologías tienen otro gran beneficio y es que no son lineales. Y estas metodologías rompen la linealidad de, por ejemplo, el famoso Gantt, ¿sí? La metodología de cascada, hago una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, sino que lo que estas metodologías invitan y revolucionan la forma de gestionar proyectos es que nos invitan a trabajar en espiral, ¿sí? Y esa espiral va creciendo y nos vamos acercando cada vez más a los objetivos que nos fuimos planteando. Entonces, esta forma de trabajo, que ahora lo vamos a ver en detalle, por ahí es un poco confuso cuando lo escuchamos por primera vez, pero ahora vamos a ver un ejemplo. Esta forma cíclica de movernos permite que las personas que no tenemos una productividad lineal, ¿sí?, que tenemos diferentes necesidades, nos podemos adecuar mejor, podemos adecuar mucho mejor nuestra forma de trabajar y nuestros objetivos, ¿sí? Dependiendo si en alguno de esos ciclos voy a tener menos tiempo, por ejemplo, para poder dedicarle a mi emprendimiento, o si dentro de esos ciclos, no sé, voy a estar trabajando con un equipo, o recibo un financiamiento, o no puedo dedicarme a esto. Entonces, no invita a seguir, ¿no?, como en una escalera donde no se puede pausar, no puede, siempre tiene que estar como generando más y más y más y más, sino que este modo cíclico nos permite una mejor adaptación a las diferentes vidas y a las diferentes necesidades y a los diferentes equipos, ¿sí?, a los diferentes tipos de equipos. Entonces, eso para mí es uno de los grandes beneficios, que permite un ritmo diferente, ¿sí?, un ritmo muy, muy adaptable. Sobre las claves, ¿sí?, aquí en pantalla están viendo en la primera línea, ¿sí?, en el espacio de arriba, tenemos a una persona que tiene una idea de negocio, ¿sí?, ese famoso, voy a hacer esto, quiero realizar mi negocio a través de resolver esta necesidad, y hago una gran inversión, ¿sí?, que dice, vendo mi coche, compro todo el material, me encierro a trabajar, genero muchos productos para vender, y luego pregunto si alguien lo quiere. Eso es una forma de generar emprendimientos, de generar negocios que funcionó durante algún tiempo, pero hoy en un contexto tan cambiante, tan volátil, como dijimos antes, es necesario
validar esa idea de negocio. Y todo lo que estoy hablando sé que es algo como muy conocido para todos, y que seguramente lo hagan, ¿sí? Pero eso es un ejemplo como súper, súper extremo. Entonces, la parte de abajo es cómo sería desarrollar un modelo de negocio, una idea de negocio a través de la agilidad, ¿sí? A través de esta forma de entender y de gestionar los negocios. Tengo una idea y comienzo una investigación. Hago una investigación sobre qué problema estoy solucionando en el mundo. Todo emprendimiento, todo proyecto, todo trabajo es una solución de un problema en el mundo para personas particulares en un momento particular. Entonces, hago esa investigación para entender cuál es el problema. Me zambullo en el problema, tengo que bucear en ese problema para conocerlo a fondo. Eso no es suficiente, entonces debo crear un prototipo, debo crear este experimento para entender realmente cómo interactúa, ¿sí?, esto en el mundo. Si una imagen dice más que 1000 palabras, un prototipo dice más que 1000 imágenes. Es hacerle probar algo a alguien fácil, rápido y barato y que me dé su feedback. Si ayer daba el ejemplo de, en vez de, por ejemplo, ¿no?, tengo un programa, una aceleradora o un espacio, ¿no?, de formación para emprendedoras, y detecto que hay una temática que va a ser revolucionaria y que va a hacer que más personas quieran participar de este encuentro y que va a generar un montón de impacto. Prototiparlo sería armar una mini charla de 1 hora de ese tema para entender si las personas estarían interesadas o no en eso. ¿Qué es lo que les interesaría de eso, por ejemplo? ¿Sí? Este prototipo nos permite aprender rápido, fácil y barato, ¿sí? Y una vez que aprendí, bueno, puedo empezar a pensar en el marketing, puedo hacer unas mentorías y validarlo, puedo recibir inversiones, ¿sí? Puedo hacer una incubación de mi idea y luego creo el producto. Entonces, es trabajar de esta manera, generar proyectos de esta manera, es dar vuelta un poco el orden de lo que tenemos establecido y que, agrego, no es nuestra culpa que querramos, ¿no?, se nos ocurre algo. Yo trabajo con muchas mujeres que hace 1 año, 2 años, que están tratando de desarrollar un emprendimiento y no termina de funcionar, y claro, y después nos damos cuenta de que habían iniciado el proceso al revés y que tal vez eso no era lo que la gente necesitaba o no estaba solucionando ningún problema en concreto. Entonces, no es nuestra culpa porque nadie nos enseña esto, a no ser que hagamos un taller específico o algún tipo de especialización específica. Y lo que consumimos muchas veces en redes sociales, en muchos espacios, son los casos de éxito, ¿no?, de personas triunfantes que empezaron de la nada y que de golpe, las famosas 6 cifras y todo eso, y que genera, ¿sí?, pues estamos trabajando con personas que consumen ese tipo de contenidos acríticamente, es muy probable que todo este proceso también de generación de negocio venga acompañado de frustración, de culpa, ¿sí?, un montón de cuestiones que está bueno observarlas para poder también trabajarlas. Y esto lo comparto en caso de que hagan formaciones, ¿no?, de acompañamiento. Es súper necesario. Y Liz, vas a estar seguramente trabajando en esto, así que no me voy a detener ahí en esa parte. Entonces, para identificar muy claramente cómo sería el proceso previo, ¿sí?, del diseño de esa solución en el mundo, y lo voy a contar con un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Aparece una idea, ¿sí?, aparece una idea de negocio, y la propuesta inicial que hace esta metodología es, ok, ¿cómo estoy agregando valor al mundo? ¿Quién es ese cliente? ¿Quién es ese usuario? Todas nuestras acciones tienen que estar súper justificadas, y de esa manera es que vamos a maximizar los resultados con muy pocas inversiones. Hacemos movimientos inteligentes, ¿sí? Tengo que justificar si voy a trabajar con este tipo de usuario, cliente o paciente o alumno, lo que sea. Tengo que entender, ¿sí?, cuál es el problema, qué problema tiene, qué le está pasando y cómo lo percibe, cómo lo interpreta esa persona.
Y parece algo muy difícil y en realidad es algo hasta divertido, ¿no? De poder conectar desde la empatía con esas personas. Y ayer vimos algunas claves, ¿sí? Para poder generar estos espacios de empatía. Y el ejemplo que les quiero contar es una asociación. Durante la pandemia estuvimos trabajando, ellas desarrollaron una red de mujeres profesionales que trabajan con temas de cuidado corporal, cuidado mental, y hacen espacios de yoga. Y ellas dijeron, bueno, queremos hacer una tribu, queremos generar una tribu de mujeres para poder reunirnos, y nuestro público y específico son mujeres que hayan sido madres durante la pandemia y durante el confinamiento. Y detectamos que tienen la necesidad de conectar con otras madres y, y de encontrarse y de comentar lo que les está pasando y tal, pero a nivel cara a cara. Necesitamos eso. Ok, perfecto. Entonces, sus posibles ideas eran: vamos a hacer espacios de encuentro, vamos a hacer un taller, vamos a hacer reuniones. Ok, perfecto. Entonces, dimos vuelta a todo, o sea, dimos vuelta el orden cronológico y fue como, ok, volvamos a entender quiénes son estas personas, ¿sí? Qué es lo que les está pasando, cuáles son sus reales necesidades, cuál es su contexto, cuáles son sus emociones también, ¿no? Entonces, en vez de crear, ¿no? Como toda una agenda y todo un evento, invertir un montón de dinero en publicidad o promoción, o contratar profesionales para ese encuentro, para esa convocatoria que querían hacer, volvimos a empezar, ¿sí? Entonces empezamos a entender que, bueno, ese público específico eran estas madres. El problema era que ellas sentían mucha culpa y se sentían muy solas, tenían como diferentes temores, madres primerizas, y querían conectar. O sea, la idea, ellas decían, la solución es que puedan conectar con otras mujeres y que entiendan que no están solas, ¿sí? Entonces, ese fue como el concepto clave. Ahí definimos el problema, empezamos a idear qué podríamos generar. Bueno, este taller, este encuentro, podríamos generar un blog o podríamos generar contenidos en redes sociales, etc. Bien. Ellas decían, la solución es que puedan conectar con otras mujeres y que entiendan que no están solas, ¿sí? Entonces, ese fue como el concepto clave. Ahí definimos el problema, empezamos a idear qué podríamos generar. Bueno, este taller, este encuentro, podríamos generar un blog o podríamos generar contenidos en redes sociales, etc. Bien. Y llegó la hora de prototipar, ¿sí? El prototipo, definieron que querían empezar como de muy arriba hacia abajo. Entonces, el prototipo que definieron fue generar un mini encuentro de un día. El resultado fue que no fue nadie al encuentro. Bueno, empezaron a preguntar qué era lo que había pasado. Las madres tenían miedo porque la pandemia seguía existiendo y no querían juntarse con otras personas en un lugar cerrado. No tenían dónde dejar a sus bebés. Y aparecieron ahí un montón de cuestiones, que no voy a enumerarlas ahora, pero que pudimos aprender muchísimo cómo generar un segundo prototipo. El segundo prototipo fue desarrollar este blog con testimonios de otras mujeres. Cada una escribía un testimonio y tal. El resultado fue que no leyó casi nadie. No tenía visibilidad ese blog. Y ahí empezamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Queremos aprender? ¿Qué les gustaría? Y ahí nos dijeron, no, es que no tengo tiempo, ¿verdad? Hasta que una dijo, no tengo brazos. No tengo brazos porque estoy con mi niño a UPA todo el día. Entonces, ok, fue como empatía total para decir lo que necesitan estas mujeres, qué es lo que tienen libres sus oídos. Entonces, mientras pasean a sus hijos, a sus hijas, mientras están amamantando, pueden estar escuchando. Entonces, ¡pum!, ahí nació la idea de armar un podcast donde más mujeres compartían sus testimonios. Entonces nos estábamos asegurando de que estén conectadas, de que conozcan nuestras historias, que el formato, ¿sí? Esto les hablaba mucho ayer, el formato era el adecuado para estas personas, ¿sí? Entonces, me extendí un poco, pero siento que contar esto con un ejemplo, que contarlo, que dar la imagen ahí, es mucho más enriquecedor, claramente. ¿Sí? ¿Alguna quiere comentar algo? Si tiene algún ejemplo para compartir también o alguna pregunta. Sí, yo tengo un ejemplo para compartir si quieren. Genial, sí. Que nosotras, bueno, en nuestro centro donde estoy trabajando como educadora, teníamos un problema que
solo teníamos chicos varones que venían al centro y había una ratio muy baja de mujeres, ¿no? De chicas que atendieran a ese espacio. Y empezamos a preguntarnos que por qué las chicas ya no podían venir, ¿no? Entonces fuimos a hablar con los chicos y los chicos ocupaban muchísimo espacio en todo, o sea, en el hall principal, afuera también. Y después empezamos a pensar, bueno, capaz que ellas no tienen el espacio, se sienten como invadidas y demás, y buscamos un espacio para ellas, lo adecuamos todo como nos habían dicho, ¿no? Igualmente tampoco vinieron más chicas, seguíamos teniendo una ratio muy baja y entonces nos empezamos a romper la cabeza pensando, pero ¿por qué, no? Hasta que fuimos a hablar finalmente con las familias, porque muchas de ellas pues no venían porque era un barrio peligroso y los padres no les podían venir a buscar después a la tarde, y había muchas familias que también tenían barreras culturales de que chicos y chicas en un mismo espacio, según en qué, ¿no? Vigilancia o no, siendo adolescentes, pues no les parecía bien. Entonces hicimos como un evento donde las familias pudieran ver el espacio, donde también pudieran participar, y además hicimos un grupo de chicas que iban con más adultos acompañadas después a su casa para poder asistir a esas horas. Pero hasta que no nos dimos cuenta de eso, pasaron 6 meses. O sea que fue un problema eso, ¿no? Largo de pensar, bueno, capaz que el problema no era que los chicos ocuparan mucho espacio, el problema era que no dejábamos espacio a que las chicas también expresaran su necesidad, porque tampoco hablábamos con las familias, ¿no? Con la red que las protegía, que las traía, ¿no? Al lugar. Y que está muy bueno pensarlo desde un nivel más macro, no solamente en el problema en sí, ¿no? Como dijiste, pasaron por 3 prototipos hasta que no dieron con el bueno. O sea que súper iluminador el ejemplo, gracias. Gracias, Ana. Es muy, muy interesante. Sí, María, habías levantado la mano. Bien, sí, solo para poner un ejemplo, digamos, en mi caso uso algunas metodologías ágiles vinculadas con Design Thinking, pero también otras que están más vinculadas con lo que se llaman estructuras liberadoras, que en realidad les invito también a buscar porque para mí fue como muy, muy bueno, digamos, en el trabajo diario con las organizaciones. En este caso, para poder idear, hay una estructura liberadora que se llama 2510, que es muy buena, digamos, para generar como todas esas ideas para poder, digamos, es el momento como de divergencia, digamos, de ir a más y después poder acotar esas ideas en menos, haciéndolo votando, haciendo un grado, digamos, alto de participación, de involucramiento, de creación colectiva. Digamos, para mí lo que más da es esto de la inteligencia colectiva puesta en práctica, y en el caso, digamos, de esta herramienta, de esta estructura liberadora, por ejemplo, me ha permitido trabajar y crear planes de acción potentes, donde las personas se involucren, donde efectivamente después lo que vayamos a llevar a la práctica tenga, digamos, haya por parte de todas las personas ganas de implementarlo y que haya habido acuerdos. Entonces, o sea, son decisiones que se toman en conjunto, en colectivo con las personas que participan. En este caso, por ejemplo, no sé, un comité de diversidad e inclusión, un espacio específico, digamos, una comisión que define, digamos, una organización para poder avanzar en un plan de acción que les permita ir por los lugares, como vos justo contabas ayer, como alguna de las herramientas, ir por los mejores espacios de oportunidad o ver, digamos, qué es lo que nos da menos esfuerzo y podemos realmente hacerlo y tenemos presupuesto. Entonces, bueno, digamos, en realidad eso, pero que las estrategias para idear y después ir acotando, de verdad son muy útiles para, por un lado, me parece lo más importante es el grado de participación y de involucramiento que se logra de las personas, que eso también da un correlato con la posibilidad de llevar a la práctica toda idea o toda propuesta en adelante también. Y bueno, también a nivel de mi equipo es algo que utilizamos. Genial, gracias María. Y pueden encontrarlo también más herramientas y técnicas que por ahí las vimos ayer, pero ahora como en este contexto pueden como tener más sentido, y las herramientas que les compartimos con María de la presentación de ayer, que la tienen en el correo, y ahí pueden rescatar también plantillas y tal. Y sería súper interesante, ¿no? Para seguir compartiendo, lo vamos a ver, pero para seguir compartiendo, si alguna se anima también a generar algún tipo de cápsula de conocimiento con algún ejemplo, ¿no? No tiene por ahí que ser como una temática en la que una es súper experta, sino que una puede ir contando ejemplos. Y para cerrar,
tenemos aquí las claves del diseño, ¿no? de la solución, y no voy a entrar en detalles en lo que viene, porque lo van a tener en la presentación y está todo muy explicado, pero simplemente voy a hacer como un paneo rápido para entender cómo es ahora la gestión, ¿no? Porque metodologías ágiles tenemos varias, eh, algunas que están más destinadas a la parte de la creación y de la ideación, otras que están destinadas a el trabajo en equipo, ¿sí? A poder desarrollar y gestionar, como ahora para gestionar, una vez que tengo la idea de negocio validada, ¿cómo hago para gestionar esto en el día a día? ¿Sí? ¿Sí? Y este es el gráfico, esto es Scrum, que es una de las, no es una metodología, es un framework, pero está considerado dentro de las metodologías ágiles, y es en lo que yo me especializo. Y esta propuesta, ahí lo van a tener como todo detallado, les va a permitir, una vez que tengan esta idea de negocio, o la persona a quien estén acompañado tenga esta idea de negocio, les va a permitir empezar a desarrollar estos ciclos, ¿sí? Una vez que tenemos la idea, podemos empezar a desglosar cuáles son todas las tareas priorizadas, armar una bitácora de tareas priorizadas, de todo lo que voy a necesitar durante este proyecto, pero luego lo particular de esto es que voy a rescatar cuáles de todas estas tareas que tengo para hacer, son las que voy a dedicar en mi primer ciclo de trabajo. Y voy a definir que voy a tener X cantidad de ciclos y que van a tener X duración. ¿Sí? Con algunas mujeres trabajamos, con algunos equipos trabajamos entre 2 o 3 semanas, ciclos de un mes también puede haber. Y sé que en ese ciclo me voy a enfocar en esto. Entonces eso me permite mucha claridad. Y ahí abajo tienen cómo está conformado cada uno de estos ciclos. Tiene una etapa de planificación donde digo, ok, listo, si mi ciclo dura una semana, esto es lo que voy a hacer, y lo tengo súper a mano y tengo ahí como todas mis tareas. Tengo la etapa de ejecución de ese ciclo, y lo más interesante es la etapa de retrospectiva. ¿Sí? Fíjense que al final de ese ciclo tengo una etapa donde me doy un momento de pausa, miro para atrás y veo qué puedo mejorar de cara al ciclo siguiente. ¿Sí? Una retrospectiva va a hablar sobre el cómo, ¿sí? Si esta herramienta me funcionó, si trabajé bien con esta persona, si mi equipo tiene, no sé, los materiales para trabajar, y luego una revisión que hace referencia sobre el qué. ¿Sí? ¿Qué avancé? ¿Qué es lo que tengo de este proyecto? Por ejemplo, del podcast que estamos trabajando con este colectivo. Entonces, esto es lo que nos permite, lo que les contaba, este modo cíclico de movernos a través de nuestros proyectos, nos permite adaptarnos y adaptar nuestros proyectos a nosotras mismas, así que no sea al revés, que no venga una metodología súper estricta que nos tenga que indicar, ¿no? que sea como inquebrantable, que no podamos generar ningún tipo de modificación, sino al revés, que la metodología se adapte a nuestras necesidades, a nuestros ritmos, de lo que estamos necesitando en ese momento particular de nuestro ciclo vital también. Le doy la palabra a Liz. Bueno, muy buenas tardes a todas, y continúo con la presentación y conectando con lo que hablaba Cora, ¿sí? La transformación digital de nuestros negocios. Como emprendedoras y como empresarias, porque siempre pongo sobre la mesa de que somos, por un lado, emprendedoras desde ese sentir, ¿no? Me siento emprendedora, y se termina convirtiendo en un estilo de vida, pero también a esa emprendedora hay que ponerle el papel de empresaria, que es la parte de gestión, ¿no? La parte de aterrizaje y la parte de analítica. Entonces, digamos que nos ha parecido muy interesante poder hacer esta conexión de las metodologías ágiles y la parte de transformación digital, porque van de la mano. La transformación digital, digamos, voy a hacer más una charla pequeñita de sensibilización, ¿sí? O dejarnos unos cuestionamientos sobre el tema de la transformación digital, porque pensamos que la transformación digital es algo. Entonces, yo creo que la primera pregunta, y no sé si podemos utilizar la misma herramienta del Jamboard, de comentar todas allí para cada una de nosotras qué es la transformación digital. Cora, creo que no tengo acceso a Jamboard, si lo puedes ir tal vez nombrando tú, te lo agradecería. O por el chat, también lo podemos comentar por el chat.
Estaba muteada y no podía salir. Lo pueden dejar Lo estoy... en la tercera slide, en la tercera página. Ahí está la pregunta. Así que pueden ir escribiendo ahí, qué es lo que imaginan. Sí, que en pantalla también para pasar la slide, así la gente ve qué es lo que se está escribiendo. A la parte de arriba. Ujú. Está en la tercera hoja. Fíjense que al lado experiencia colectiva a la derecha van a poder cambiar ahí. Perfecto. Vale, por aquí ya empiezan a ver información. No sé si vemos toda la pantalla, ¿no? Aprovechar las tecnologías digitales para mejorar procesos, incorporar en nuestras actividades y procesos herramientas tecnológicas que ayuden a ser más eficientes en el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué más están diciendo algo? Bueno, igualmente las invito a que a la introducción, por aquí dice, por ejemplo, contar con mi agenda online, no me toma tiempo de coordinación con las personas, ellas ven mi agenda y se anotan de forma más simple. Es ayudarse de herramientas tecnológicas para hacer eficientes las actividades, mejorar procesos de trabajo mediante la tecnología. Perfecto. Perfecto. Automatizar algunos pasos y procesos en mi emprendimiento. Mejorar procesos a lo largo de la cadena de producción. Perfecto. Bueno, estamos bastante, digamos, amplias, digámoslo así, en el conocimiento de lo que es la transformación digital. Sin embargo, llevándolo, ¿no? Teniendo en cuenta que eso es un formador de formadores, nuestras usuarias, que nos suelen decir también referente a lo que ellas creen que es la transformación digital. ¿Sí? Por ejemplo, siendo yo mentora y formadora en diferentes entidades sociales, sí, entidades sociales, observo que las mujeres tenemos cierta resistencia a la utilización de herramientas digitales, a la visibilización de nuestros productos o nuestros servicios, por ejemplo, en las redes sociales. O pensamos que tal vez es demasiado costoso entrar en la parte de la transformación digital. Entonces, aquí en resumen, transformación digital es modernización de las tecnologías de la información, optimización digital, también invención de nuevos negocios digitales, eso también hace parte de la transformación digital, y no es poner, digamos, cualquier herramienta en nuestros emprendimientos o en nuestras empresas sin generar valor. Por eso es muy importante esta parte de las metodologías ágiles. Cuando nosotros ya hemos hecho una validación, ¿no? Empatizar con el usuario, hacer esta parte de prototipar, testear, hacer un proceso de prueba-error, empezamos a ver que la transformación digital es mucho más sencilla cuando tenemos más claro el camino, cuando tenemos más claro qué es lo que necesita nuestro usuario y que esa propuesta de valor esté conectada con nuestro usuario. Y validar también con ellos pues cuál es la mejor manera de comunicarnos, ¿no? Lo que decía Cora con el ejemplo de reuniones no se dio porque era pospandemia, luego vino el tema de online pero no podían, ¿no? Porque estaban con los bebés y luego vieron que tal vez el podcast era lo que ha, digamos, surtido mayor efecto o mejor, digamos, mejor alcance. Mitos, mitos, mitos. Uno de los grandes mitos, también porque hago consultorías de transformación digital en las empresas, es que observo que las personas que están dentro del proceso de transformación digital, que por lo general son la misma emprendedora y sus colaboradores internos y externos, y se piensa que nos van a echar, que va a ser un proceso para reducir plantilla. Y eso es, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora, es un gran error, siempre y cuando exista un acompañamiento real, porque al final la transformación digital no va de las herramientas digitales que están, va de las personas y su cambio de paradigma al uso de ellas, ¿de acuerdo? Entonces las empresas y las personas necesitan adaptarse a la era digital, no para echar, no para sacar a las personas, digamos, que están colaborando, sino que esa cultura empresarial ver y analizar qué funciona y qué necesita transformar para que eso sea sostenible en el tiempo y no nos encontramos con una resistencia al cambio de parte de los colaboradores, incluso la misma emprendedora. Cuando ella está empezando, yo siempre les digo a ellas, es muy importante que se diviertan,
que utilicen las herramientas, que se expongan, porque es la manera en que realmente vamos a aprender. Por más que yo les explique, Instagram funciona de tal manera, o LinkedIn, o tal herramienta digital de gestión, si ellas no terminan de entender o no terminamos de ayudarlas a pasar el proceso de por qué es necesario hacer ese cambio o hacer esa inclusión de la tecnología. Entonces, la clave de la transformación digital es el cambio de paradigma, acompañar a las personas en el cambio de paradigma de pensamiento sobre esa parte digital. Y estamos en la era digital, en la era digital y en la era del conocimiento, ¿sí? Entonces, ninguna persona, por más que estemos en un trabajo tradicional, puede estar fuera de lo que es esto, ¿vale? De hecho, es uno de los objetivos principales de la Comisión Europea, la digitalización, y estamos en un 80%, hago entre comillas 80%, o mejor dicho, el objetivo es un 80% de la población esté digitalizada para el 2030. Eso es un reto súper grande teniendo en cuenta que, digamos, la población es muy diversa, multisectorial, multicultural, multiidioma, y la parte de migrantes también, que para nosotros en Medellín es súper importante ponerlo sobre la mesa. Otro mito, solamente le corresponde a alguien que sabe tecnología, ¿sí? O al departamento de IT. Entonces, los procesos de transformación digital son transversales, no son procesos aislados, van a todas las áreas de mi negocio. Entonces, supongamos que tenemos al frente una emprendedora que está sola en un inicio, ¿no? Si estamos hablando de colectivos en situación de riesgo de exclusión, como las mujeres, nos encontramos con personas que no tienen acceso siquiera a Internet, o no tienen un computador o un teléfono en condiciones para poder avanzar, ¿sí? Entonces, esta persona, de cierto modo, necesitamos hacer un acompañamiento individual para ver desde su emprendimiento las necesidades del usuario, con qué herramientas básicas a un coste cero prácticamente. Siempre soy partidaria de, con lo que tenemos, avanzar, ¿sí? Empezar rápido, barato, ¿sí? Sencillo, es clave para que, digamos, con lo que se tiene, empezar a hacer esa estructura también digital. Otro mito es, ¿todos debemos hacer la transformación digital? Esa es una de las preguntas, ¿no? Todos debemos hacer y todas debemos hacer la transformación digital. Yo creo que vivimos en una era digital y dependemos de dónde partimos. Hay personas que nacen digitales, o mi producto de por sí es digital, o digamos, o tal vez, aunque trabaje en un mercado tradicional, como puede ser una librería de barrio, el simple hecho de ponerla en Google My Business, en Google Maps, pues le va a dar una visibilidad digital y va a tener un mayor alcance, ¿no? Algo tan sencillo como poner eso es vital, pero hay empresas, hay entidades, bueno, hay emprendedoras, emprendedores que no están teniendo esto en cuenta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la transformación digital, y ya eso es un punto de vista mío y lo estoy empezando a observar y está siendo bastante crítico, es el tema del plan de transformación digital de los negocios, ¿sí? A nivel, digamos, del Estado. Entonces, lo que se está haciendo es una masificación de todos necesitan una web, todos necesitan redes sociales, todos necesitan lo mismo, y es muy, muy importante primero hacer un diagnóstico de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, la digitalización y la transformación digital. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos? La digitalización es convertir un producto o servicio en digital, ejemplo, una factura. Antes se enviaba físicamente, hoy se envía por email. ¿De acuerdo? Es el mismo proceso. La factura es el mismo proceso, solo que se digitaliza. Entonces, puede que aunque yo digitalice ese proceso, me abarque muchísimo más tiempo, me quite muchísimo más tiempo, me genere un gran problema. Entonces, es muy importante que esa digitalización realmente me ayude a impulsar y, digamos, a mejorar los procesos internos de mi negocio, ¿sí? Por ejemplo, algo como un ejemplo real, en un despacho de abogados, ellos hacen una primera reunión presencial o online, ellos tenían una ficha en papel con una serie de preguntas y las apuntaban en el papel. La manera de digitalizar ellos era escanear ese papel, pero lo ponían en una carpeta en un ordenador, ¿sí? Y esos papeles estaban archivados en un lugar.
¿Qué sucedía? Que de esos papeles no se podía extraer ninguna base de datos para poder hacer un emailing, por ejemplo, una campaña de emailing. Entonces, tenían material, yo les decía, tienen el oro en bruto, pero está allí sin poderse extraer para poder hacer cosas masivas o cosas, digamos, automatizadas que nos puedan ayudar a sacar mejores resultados, que al final uno de los grandes resultados cuando hacemos una transformación digital es la venta, ¿sí? Marketing está al servicio de las ventas y ventas es el único departamento, es la única área de, digamos, de negocio que genera ingresos. Lo demás hay que hacer una inversión, pero no hay un retorno directo desde esas áreas. Siempre hay ese punto de la venta. Y la parte de transformación digital ayuda a descubrir nuevos potenciales para el negocio, nuevos mercados, nuevos servicios, agiliza los procesos, gana tiempo para dar espacio a la creatividad y desarrollar estrategias. Por ejemplo, esto en la realidad, cuando este despacho de abogados, habían aproximadamente unos 5.000 datos de usuarios de ellos, tuvimos que hacer un proceso de transformación digital. Se generó mayor empleo porque tuvieron que contratar una auxiliar administrativa para poder volcar todos esos datos, por ejemplo, al sistema, un CRM, que es un gestor de clientes. Y ya cuando teníamos esta etapa hecha, que fue un proceso de aproximadamente 1 año de acompañamiento, más el acompañamiento, digamos, de las personas de ayudarlas a cambiar a hacer ese cambio de paradigma, entender que para ellos era beneficioso, incluso en cuestión de calidad de vida, porque ya no se enfocaban tanto en esas tareas repetitivas que no generan valor dentro del negocio, pero sí que generan una carga muy grande y una pérdida de tiempo. Ahora mismo ya ha pasado aproximadamente 1 año y hemos visto que han aumentado las ventas al haber esto, que han mejorado su comunicación interna, que han mejorado sus procesos internos y por lo tanto la atención al usuario. Entonces ya se pueden dedicar a esos espacios de desarrollar estrategias, de generar creatividad, y ahí es donde entramos en esta fase con ellos. Lo digo de experiencia personal con esta empresa, es una emprendedora que tiene 10 colaboradores internamente, y lo que estamos haciendo ahora es poder trabajar en cómo mejorar la experiencia del usuario, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ya respondí a esto, si existe una única forma. Los clientes hoy en día son cada vez más digitales. En pospandemia ha habido, yo creo que más que un crecimiento, ha habido el destapar una realidad, algo que ya se venía cociendo, y la pandemia aceleró, digamos, estos cambios. Por lo tanto, las empresas que no estén, o los emprendedores, las emprendedoras que no estén poco a poco metiéndose en la era digital, son empresas que van a tender a pasar a la historia, ¿de acuerdo? No digo con esto de que vamos a ser 100% digitales, no, pero parte de nuestros procesos son digitales. Nosotras mismas ahora mismo en esta reunión hace parte de la transformación digital. Si no tuviéramos este tipo de acercamientos, no podríamos estar con entidades de Uruguay, ¿no? Bueno, ahora no sé si está Uruguay, España, en diferentes partes de España, me parece que Colombia, Argentina, ¿de acuerdo? Entonces, negarse a entrar en la parte de la transformación digital o la digitalización de nuestros negocios es negarse a crecer completamente, es negarse esa oportunidad. Por lo tanto, poner dentro de nuestros itinerarios formativos en nuestras entidades esta parte de la transformación digital que va desde la alfabetización digital, porque nuestras usuarias, no sé, y alcemos las manos o nos comentamos por chat, o abrimos el micro en un momento, si se encuentran con esta situación de que ya no es un tema de competencias digitales solo, sino que hay personas que no saben utilizar, digamos, de manera productiva su teléfono, más allá de tal vez el WhatsApp y las redes sociales de manera social, no de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, verdades, o sea, ya comentamos el tema de los mitos, ¿no? Que no solamente es utilizar unas cuantas herramientas y ya se hizo un proceso de transformación digital, ¿no? Sino que hay que analizar cómo es el negocio, en qué punto digamos, de crecimiento se encuentra el negocio. Si apenas estoy teniendo una idea de negocio, fabuloso, porque puedo analizar qué herramientas, ¿no? Cuál va a ser la experiencia del usuario. Sin embargo, en cuanto a verdades,
la experiencia del usuario. Entonces yo soy muy partidaria, invito siempre a las emprendedoras a empezar por los microservicios, o sea, empezar a analizar cuál es de mi negocio, enfocarnos mucho, uno, el usuario, ¿cierto? Empatizar con el usuario, analizar qué es lo que necesita el usuario, desde qué propuesta de valor yo voy a hacer esto. Y tres, cómo voy a rentabilizar esas acciones, porque muchas veces entregamos el valor, pero nos olvidamos de rentabilizar, ¿sí? De generar la parte económica que es fundamental. Entonces muchas veces vemos emprendedoras y emprendedores en las redes sociales entregando un montón de valor, pero sin ninguna ruta estratégica de decir, quiero que este usuario llegue, o hago un taller, por ejemplo, un workshop online gratuito, pero tiene una finalidad de captación de datos. Eso ya es una ganancia que puedo luego transformar invitando a otras actividades que yo haga. Por lo tanto, digamos, si nosotros empezamos con esos microservicios, nos ayudará a hacer esa transformación gradual. Empezaremos, digamos, a cogerle, como dicen aquí en España, creo que es aquí, el gustillo al tema de, oye, utilicé esta herramienta y mientras yo estaba aquí trabajando, Calendly está haciendo la labor de secretaria y está permitiéndole a mi usuaria y a mi usuario generar una agenda y está haciendo un trabajo por mí. ¿De acuerdo? Mientras yo estoy aquí haciendo esta charla, ¿no? Lo más importante es mejorar la facturación, porque si estamos montando nuestro negocio es con la finalidad también de facturar. También una de las verdades a la hora de hacer esta parte de transformación digital es reducir costes y aumentar la rentabilidad. Por ejemplo, con este despacho implementamos un CRM, que es un gestor de usuarios, y reducimos muchísimo los costes porque los empleados pudieron dedicarse realmente a las tareas que eran directas del negocio, no a un montón de herramientas que tenían, porque eran un montón de herramientas. Cuando yo llegué eso parecía radio patio, o sea, se gritaban entre ellos. Ahora uno va y es el silencio absoluto y la tranquilidad absoluta porque todo está sistematizado. ¿De acuerdo? Esto de la transformación digital es tanto para grandes como pequeños. Da igual el tamaño de la empresa. Uno de los objetivos principales es simplificar los procesos. Y algo muy importante y es el cambio de cultura y la manera de hacer negocios. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que yo soy muy partidaria de hacer una exploración de la realidad de la empresa porque algo funciona en ellas, ¿no? Algo funciona en nuestras emprendedoras. Algo les funciona, algo ya saben hacer de base, ¿correcto? Entonces es muy importante ayudarlas a ver cómo potenciar esos conocimientos, esos saber hacer de ellas y cómo introducimos esa parte de la transformación digital en sus negocios. Otro de los grandes, digamos, puntos de referencia es si es costoso. La verdad que depende y siempre soy, vuelvo y repito, partidaria de invitar a las usuarias. No tienes para una página web, vale, iniciemos con redes sociales, analicemos qué red social es la que te puede potenciar, cómo podemos analizar que tu perfil esté puesto de una manera comercialmente hablando, pero que también esté la propuesta de valor implícita, o sea, desde la propuesta de valor tú ya estés pudiendo tener esos clientes potenciales y vender. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los factores también muy importante para poder hacer o ver si es costoso o no es costosa la implementación es analizar cuáles son mis factores críticos de éxito o los claves de éxito, cuáles son mis objetivos. Si mis objetivos son captar usuarios, pues a lo mejor un workshop gratuito ya me vale. Entonces puedo usar una plataforma gratuita como Eventbrite, que nosotros en MedWiz lo hemos usado bastante para atraer a las usuarias o invitarlas, o un formulario de Google Forms, o nos vamos a otras herramientas un poco más pro que el Google Forms, donde podemos, por ejemplo, tener la seguridad de que estamos cumpliendo con la ley de protección de datos de nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, retos de la transformación digital. ¿Por dónde vamos a empezar? Eso es súper clave, hacernos esas preguntas. ¿Por dónde vamos a empezar? Ojalá desde aquello que nos esté generando más valor a nivel económico, de retorno económico para nosotras como emprendedoras. El cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer de manera gradual,
o vamos a hacer una inversión grande. Yo no soy partidaria de hacer una inversión grande cuando podemos prototipar, ¿no? Por ahí hacer esa prueba-error, analizar si esta parte de transformación digital va coherente con lo que queremos conseguir con esas usuarias o esos usuarios que tengamos. Y luego, analizar qué herramientas voy a utilizar. Y ojalá intentar, ya que estamos haciendo pruebas-error, yo siempre les digo a las usuarias, intentemos probar con algo gratuito. Que si luego ya el negocio va creciendo, vamos generando mayores dinámicas, pues a lo mejor sí que me tengo que plantear un Zoom de pago, por ejemplo. O a lo mejor un Calendly de pago. O a lo mejor genero otras cosas que sí puedan ser más potenciales porque, digamos, mi cliente me lo está exigiendo. O sea, ya tengo un retorno y me lo puedo permitir. ¿Sí? Entonces, sumando a lo que comentaba Cora sobre el entorno Buca, yo quiero sumar el entorno Bani, que va muy, muy, muy conectado. Después de pandemia, vivimos, digamos, el entorno Buca es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Sin embargo, el Bani es un entorno que va conectado con el Buca. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un entorno volátil, estamos en un entorno frágil y quebradizo. Cuando nosotros estamos en un entorno incierto, nosotros como emprendedoras, nosotras como empresarias, el entorno como tal es un entorno ansioso, de ansiedad, y estamos en una era después de la pandemia, que es una ansiedad muy alta de toda la sociedad. Cuando estamos en un entorno complejo, quiere decir que no es lineal, ¿de acuerdo? Hay subidas y bajadas. Siempre lo pongo el ejemplo como cuando el corazón late, el corazón cuando se muere queda lineal, pero mientras tanto él está arriba y abajo. Y hay veces que cuando no estamos bien, pues es mucho, o sea, los picos son mucho más fuertes, ¿no? O la bolsa misma, ¿no? Hablando económicamente hablando, la bolsa va así, va con tendencia hacia arriba, pero tiene unos picos de caídas y bajadas. Por lo tanto, nuestro negocio no puede ser un negocio lineal. Tenemos que estar, yo siempre les digo a las emprendedoras, estemos en formato beta, siempre en aprendizaje. Y soy también muy partidaria de, no soy experta, porque soy más bien una aprendiz eterna. Hoy sé algo, estoy desarrollando algo, pero el entorno me está exigiendo un mayor conocimiento. Entonces, dentro de ese conocimiento también está como el emprendimiento femenino, o nosotras como mujeres emprendiendo, hay una parte muy importante que no se ha visto, no se ha tenido en cuenta, y es la parte emocional. Va incluida dentro de lo que es nuestro proceso de aprendizaje. Y dentro de ese entorno ambiguo también es incomprensible. Hay ese proceso de no comprendo, o sea, ese entorno me supera, digámoslo así. Entonces, teniendo en cuenta ese entorno, yo debo analizar cómo me voy a sentir dentro de la incomodidad, ¿sí? Tener esa comodidad, o sea, ¿qué voy a necesitar para sentirme cómoda, para seguir avanzando, dar pasos hacia adelante? Entonces, desafíos. La falta de alfabetización digital de nuestras usuarias es súper vital. Eso creo que dentro de nuestros itinerarios debe existir. Debemos analizar en qué punto de competencias digitales se encuentran nuestras usuarias, ayudarlas a fortalecer esas competencias digitales desde lo que ellas necesitan, desde sus emprendimientos. Porque ¿para qué va a aprender código si ella a lo mejor es cocinera? Un ejemplo, ¿no? A lo mejor no necesita el código, necesita tal vez utilizar bien el Zoom, utilizar tal vez cómo grabarse de mejor manera, cómo editar un video desde su móvil. Y otra muy importante es la salud mental por la falta de desconexión digital y la interacción personal. Todo esto, digamos, son desafíos que surgen también a raíz de pospandemia. Esto lo voy a pasar. Entonces, por ejemplo, hay un reto en España, pero yo creo que es un reto a nivel mundial multicausal, y es el papel de las mujeres y las niñas en la brecha digital. Digamos que una manera de fomentar la presencia de mujeres en los ámbitos educativos y profesionales, por ejemplo, en el sector STEAM, podemos, digamos, ayudar a reducir así la brecha digital de género, no yendo tan arriba en el sector STEAM, yendo a aquellas mujeres que están queriendo emprender, ¿sí? Ayudarlas a incluir, ¿no? A que tengan, digamos, un cambio de paradigma en cuanto al uso de las herramientas digitales. Yo tengo varias compañeras, bueno, una compañera, por ejemplo, ella solo se dedica
su emprendimiento o su marca personal es desde ayudar a las mujeres, no solo a las mujeres, niños y niñas también y hombres, a hacer, digamos, ese cambio de paradigma en el uso de las herramientas digitales y cómo les puede mejorar su calidad de vida. Aquí, por ejemplo, les dejamos unas áreas de competencias para que ustedes podamos analizar qué significa cada una, desde el área 1, que es alfabetización digital, hasta el área 5 de resolución de problemas, que ya es un tema más altamente cualificado y especializado, ¿no? Entonces, yo no me voy a centrar acá, creo que les compartiremos esta presentación también. Entonces, para que analicemos pues cuáles son las diferentes áreas de las competencias digitales y en qué puntos se encuentran, por ejemplo, nuestras usuarias, ¿sí? Un poco sirve como de evaluación y también a la hora de presentar, digamos, proyectos, ¿no? Ante el Estado, pues poder también justificarlos desde por qué es necesario implementar este tipo de procesos de transformación digital en los proyectos. Oportunidades de la transformación digital, por ejemplo, el currículum social. Hoy en día es más ganador cuando somos más activos en LinkedIn, ¿no? Y empezamos a mostrar qué es lo que hacemos nosotras, por ejemplo, en YouTube o en las diferentes redes sociales donde nos encontremos. Yo, por lo menos, en mi caso personal, he estado donde he estado es porque como lo comunico todo, aunque sea la cosa más tonta, pero tiene una estrategia detrás simple que es, quiero que la gente sepa qué es lo que yo estoy haciendo y cómo les puedo ayudar. Otra de las oportunidades es, desde mi conocimiento como emprendedora, puedo generar mi marca personal. Yo soy una pastelera, bueno, de profesión no, pero sí de afición. Soy una pastelera, me encanta hacer pasteles, los vendo, pero aparte de que los vendo, pues quiero enseñarle a otras mujeres, ¿sí? Desde mi marca personal, a que aprendan a hacer pasteles y vean eso como una oportunidad de negocio. ¿Puedo digitalizar esto? Sí, claro. Puedo montar mi escuela online o un canal de YouTube o en Instagram o en cualquier red social y puedo empezar a mostrar mi valor y generar, digamos, negocio desde ahí. Y también el emprendimiento desde la era del conocimiento, que es la que estamos ahora conectada con la transformación digital. Por aquí alzaron la manito. Ya voy a terminar y doy paso. Y digamos que esto es como un simple ejemplo de evolución digital cuando nosotras estamos vendiendo. O sea, recordemos, nosotras acompañamos a las mujeres es también en la parte de venta, o sea, es fundamental. Vemos en las redes sociales cómo el marketing es perfecto, pero no hay una conexión directa con la venta y se frustran las emprendedoras. Entonces, por ejemplo, pasar de un Excel a un CRM, pasar de un mail marketing copia oculta a utilizar herramientas como Mailjet, MailChimp, Pipedrive, que es un CRM. Cuando nosotros vamos a hacer una convocatoria, por ejemplo, en vez de tal vez ir el 1 a 1, boca a boca, pues, o por internet, pues nos podemos ir a eso mismo, ¿sí? A generar ese networking personal, pero también desde herramientas como Pipedrive, Eventbrite, Facebook, bueno, redes sociales, ¿de acuerdo? Emailing, campañas de emailing, la misma web, una landing page. De pronto algunas tienen más conocimiento de esto, pero ahí es donde entramos nosotras a explicarle a las usuarias qué es una landing page. ¿La necesitas? ¿No la necesitas? ¿Necesitas una web? ¿Tienes dinero? ¿No tienes dinero? Si no tienes dinero, hay maneras de hacerla de manera gratuita, sencilla y que comunique y que haga la función que necesita hacer, que es ayudarte a impulsar la venta. Y pues hoy en día el WhatsApp Business, por ejemplo, a la hora de vender es una herramienta súper poderosa, aparte de todas las anteriormente nombradas. Entonces, tipos de herramientas, porque no voy a decir qué herramientas, pero en función de lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, hay herramientas para hacer una página web, como WordPress, pero también Canva, puedes hacer una página web gratuita, hay plantillas y en 2 segundos la persona hace un prototipo, lo lanza al mercado, coste cero, ¿sí? Herramientas de comunicación interna y externa como, bueno, es que ahora no me salen los nombres, pero podría hacerles una lista más exhaustiva de eso. De hecho, en la formación de 2for1 hay una sección de transformación digital, ahí van a encontrar en más detalle esta información. Herramientas de marketing y publicidad, herramientas de analítica, herramientas audiovisuales, herramientas de gestión, ¿sí? Uno se pregunta,
todo esto lo podemos hacer desde un móvil, tal vez es un poco más incómodo, pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. Muchas cosas de todas estas herramientas las podemos conseguir desde el móvil, ¿vale? Entonces, espero que les haya sido de provecho. Ahora había una manito alzada, si quieren comentar, Sí, Liz, gracias por todo sugerir, lo que nos fuiste contando. En comentar. realidad, un poquito, digamos, me preguntaba, porque sé que hay Valeria, no varias te personas que en escuchamos. realidad acompañan. ¿Se Ah, vale, escucha? vale, ahora sí ya, ahora sí. Bien, porque sé que hay varias personas que aquí que acompañan proyectos, que buscan generar impacto, que tienen, digamos, esta línea, pero que cada una también hemos hecho, digamos, un proceso en particular, digamos, de ir hacia esa transformación digital. En algunos casos es más actualización digital, no llega, digamos, a lo que implica la transformación. Entonces, capaz que había alguna, digamos, compañera que les parezca, digamos, que quiera compartir un poco cómo ha sido su proceso, con qué cosas se amigó más fácil, algún consejo, alguna idea. Me parecía que estaba bueno, digamos, poder escuchar, a ver cómo habían vivido, digamos, este proceso, que algunas capaz que están más necesitando empezar, pero precisamos a veces saber qué piensan o cómo fue el proceso de otras para poder animarnos, ¿no? Así que capaz que, no sé, si hay algunas que tengan ganas, esperamos un poquito ahí, si alguien quiere compartir algo en el chat también, pero me encantaría que abran el micrófono y saber un poquito más en qué están en ese sentido. A mí como emprendedora me cruza mucho este tema, porque es como, una quiere hacer sobre lo que sabe hacer, pero en realidad tiene que aprender sobre muchas otras cosas para poder llegar a esa transformación digital. Entonces, bueno. Bueno, yo me animo a compartir. Yo soy de esas negadas de la tecnología, entonces me cuesta muchísimo. Y empezamos hace unos años con la página web. Para nosotros es un tremendo desafío. El tema de las redes, la digitalización, el tema de la comunicación lo sigue siendo. Es un área que tenemos que fortalecer. Estamos generando redes con la comunidad al ser una organización social y, por ejemplo, en esta semana tenemos una reunión con la Universidad Católica como para que nos empiecen a apoyar con eso y con los contenidos, que los contenidos en realidad los tenemos, lo que no sabemos es cómo comunicarnos y darnos rentabilidad, que esa comunicación pueda tener nuevos socios o nuevos miembros, que es como funcionamos por el momento, para poder seguir impactando en nuestro trabajo social. Es todo un desafío. Dicho esto, quiero aprovechar porque capaz que no vuelva a tener la palabra para agradecerles por el taller. Me sirvió muchísimo en varias áreas que ojalá pueda desarrollar. Y yo llegué acá por la red de alumni de la Embajada de Estados Unidos, de la que formo Sí, parte. me Y, imaginé que era por ahí. sí, y estamos justamente en este momento con una convocatoria por unos fondos para un proyecto y tomar el taller me iluminó en ciertas cosas para ese proyecto, incluso quiero ver si lo puedo hacer de género. Pero bueno, vamos a dar. Y segundo, tengo dos dudas muy cortitas, porque si bien el programa habla de la idea, de la gestión y de la digitalización, quería justamente consultarles si tienen una red de fondos a las que se puedan que puedan consultar las emprendedoras, porque por más que empecemos de a poco con lo que se tenga, hay un momento en que el fondo es necesario. Y capaz que ustedes tienen eso más limado, capaz que no. Digo, y la segunda pregunta, está más enfocada a la digitalización, es si está contemplado eso, sobre todo la persona que habló, Liz, el tema, por ejemplo, de la caída de sistemas. Yo me acuerdo que el año pasado hubo una muy grande, en donde en todo el mundo todo el sistema cayó, y ¿qué pasa en esos casos? Que no parece una probabilidad grande en este mundo, no de ciencia ficción. Digo, y estamos todas digitalizadas. Digo, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese respaldo? ¿Cómo sería en ese caso? Que también lo veo al mundo muy, muy laxo en eso, porque si pasa, quedamos totalmente sin saber qué hacer, porque además vamos perdiendo lo operativo también. Ajá. Una de las cosas fundamentales dentro de la transformación digital y de las más olvidadas es la ciberseguridad. ¿Sí? Nosotros como entidades, como empresarias, tenemos, digamos, la obligación de analizar cómo podemos nosotras entrar a descubrir qué tipo de seguridad es la que necesita nuestra empresa. ¿Sí? Si, por ejemplo, el despacho de abogados ahora mismo se le colapsa el CRM, ellos tienen otros frentes, ¿no?, de comunicación, ¿de acuerdo? Como por ejemplo un backup, ¿no? O sea, hacen unos backups semanales de la base de datos, ¿sí?
Ellos hacen doble guardada de documentación, una dentro del CRM porque les facilita la visibilidad, pero los archivos están guardados para ellos, ¿no? Es como ellos han hecho su parte de seguridad de datos, y más como abogados que utilizan, digamos, documentos tan sensibles, pues los tienen, digamos, en otros discos duros, digámoslo así. Cada 15 días o así ellos están haciendo ese backup. Pero sí es muy importante lo que tú dices de reflexión. No entendí el concepto de recursos, si nosotros teníamos recursos, porque por ejemplo en el... En cuanto a posibles empresas o filántropos o lo que sea que hagan una red de fondos para aquellas mujeres de estos programas que quieren, que en otros programas a veces existen. Quería saber si eso para la elaboración de lo proyectos. manejan. Sí, hay una propuesta y surgió en la hoja de ruta cuando nosotras nos hicimos el espacio colaborativo para detectar cuáles eran las necesidades de nuestra comunidad, surgió esa misma idea, así que es un proyecto ahí latente de MED. Y con respecto a la otra pregunta que has hecho, me tomo la libertad de también contestar desde un punto de vista por ahí un poco más revolucionario, si se quiere decir, pero, por ejemplo, imaginemos, siempre invito, ¿no?, a imaginar que la comunicación de un emprendimiento es lo que se ve del iceberg, pero toda la parte que vimos al inicio, del diseño del servicio, de a qué necesidad estoy respondiendo, es la parte que no se ve del iceberg. Y en caso de que las comunicaciones no funcionen o no sea lo mío, o la digitalización por ahí no sea lo mío, tenemos un montón de alternativas físicas para desarrollar modelos de negocio que no dependan, por ejemplo, de las redes sociales. Sí, en este caso estoy acompañando a un montón de emprendedoras que están, como habías dicho, Liz, con un grado de ansiedad extremo. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos invitan a movernos en ese mood, ¿no?, de ansiedad y de tener que generar como un montón de reglas y tal, que no son justas para nada con las personas. O hay gente que directamente está en contra de todos esos grandes monopolios y no quiere que su emprendimiento o su proyecto esté ligado a eso, y trabajamos en desarrollar modelos de negocio físicos, que no dependan de las redes sociales, sino que se usen las redes sociales como bitácora, como vitrina, como espacio de documentación, pero que el negocio no esté basado en poder generar visibilidad o difusión a partir de eso. Por eso es importante poner foco muchísimo en cuál es mi propuesta de valor, qué necesita mi usuario, y sobre todo muy importante que eso sí genere impacto, pero si yo estoy creando mi negocio, ese negocio debe tener un retorno de la inversión. Entonces, muchas veces esa transformación digital no necesariamente es que yo me digitalice completamente y haga contenidos digitales y venda. No, yo por ejemplo, mi parte digital es más demostrar qué es lo que hago. Ahora estoy en un punto de empezar a vender cosas por internet, ¿sí? Contenido por internet, asesorías por internet, pero porque digamos, ha evolucionado de esta manera, el usuario lo ha querido así también, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, y conecto con Cora, es que es muy importante, primero, analizar cuál es mi objetivo de empresa, ¿sí? Ver la realidad alrededor, o sea, al final es un método Grow, es coaching, yo lo implemento acá, objetivo, analizar y detectar bien cuál es el objetivo, mirar cuál es la realidad actual de mi objetivo, mirar las opciones que tengo, ¿sí? Cuál es, digamos, el 360 que puedo hacer referente a ese objetivo, y generar un plan de acción con esas, digamos, puntos claves de éxito que puedo llegar a tener y hacer un seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, es muy parecido a esta metodología ágil. Al final es cíclico el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, cada emprendimiento es un mundo. Pamela, como tú decías ahorita, es que la web nos estaba ocasionando un estrés. A lo mejor lo que necesitaban era una web institucional, estática, pocos cambios y ya está. ¿Sí? Pero a veces nos dejamos llevar por los técnicos y que nos dicen un montón de cosas que a lo mejor no necesitamos todo aquello. Sí, claro, tal cual. A Muchas veces gracias. es difícil identificar qué es lo que está a nuestra medida, qué es lo que estamos precisando, y para eso muchas veces es re importante construir red también entre nosotras. Me parece que esto es fundamental. Les invito a que después, incluso de esta sesión, miremos el Jamboard, entremos en contacto, nos busquemos en LinkedIn, en las redes que hayan compartido, pero es importante, vamos a hacer red y continuar estos espacios que también tienen una función de networking, de acompañamiento, de
de saber qué es lo que puede precisar otras, saber en qué están otras, por eso el interés en escuchar, como lo que decía Pamela, si hay otra más. Y bueno, y ahora vamos a tener un espacio junto con Cora, unos minutos, para ver el tema de las píldoras, si tienen dudas, para que entiendan un poco de qué va, un poquito más, ¿no? Yo creo que esta biblioteca colaborativa que estamos armando y diseñando es una continuidad para que podamos seguir nutriéndonos a través de diferentes temáticas de las cuales somos especialistas, exploradoras, como querramos llamarlo. Yo les comentaba, hablé con muchas de ustedes y les comentaba esta posibilidad de conectarse, que no les lleve más de media hora lo que vayan a hacer, o sea, conectarse con su ordenador o con el móvil, y hablar durante aproximadamente 20 minutos sobre algún tema, va a ser súper enriquecedor para que entre todas podamos seguir expandiendo nuestros conocimientos, ¿sí? Teniendo en cuenta de a quién estamos apuntando, como decíamos con Liz, ¿no? ¿Qué es el público objetivo y qué es lo que está necesitando? El público objetivo somos nosotras, es esta red, es esta comunidad, y que está buscando desarrollar programas de acompañamiento o conocer nuevas metodologías, nuevas técnicas, ¿sí? Entonces, súper bienvenido todo. Una vez que puedan entregar la cápsula de conocimiento, ustedes tienen en todos los correos el template donde explican todos los pasos. Es como seguir los pasitos, es muy sencillo. Y una vez que puedan compartir, ahí está el link directamente para que puedan subir a un Google Drive el video, la charla o el taller de 20 minutos. Una vez que lo suben, tienen acceso a las demás cápsulas de conocimiento. Entonces, esa es la idea para poder seguir expandiendo todos nuestros conocimientos. Va a estar subida este taller, o sea, vamos a subir los talleres ahí también, las grabaciones. Y si les parece que ya estamos con el tiempo justo, podemos ir cerrando. No sé si querías decir algo, María. Bueno, entonces agradecer, de verdad ha sido un gusto poder colaborar por un lado con MedWoman para esta iniciativa. De verdad, para mí, hacer red con otras emprendedoras, con otras personas que están generando proyectos con impacto social es fundamental, es parte de lo que buscamos hacer y acercarnos desde MCN Consultorías. Para mí también como emprendedora, digamos, es un espacio de aprendizaje, de colaboración, de experimentación. Y bueno, digamos, muy agradecida de lo que fueron compartiendo, de quedarnos en contacto, de buscarnos, encontrarnos, porque bueno, es la forma después de que, bueno, nosotras con Cora nos conocimos así, digamos, es como que nos vimos en otra actividad de networking y a partir de ahí, no sé si se dice machear, pero digamos, en realidad quedamos en contacto y empezamos a idear esto. Así que a todas les digo que bueno, que en realidad somos accesibles, tenemos que poder contar una con la otra. Parte de estas redes y este fortalecimiento de estas redes es fundamental para nuestro trabajo, para liderar, para incidir en los temas que estamos buscando impactar. Así que bueno, les agradezco muchísimo, de verdad, desde aquí, desde Uruguay, a las personas que se sumaron de los distintos países. Es un gusto conocernos, es un gusto entrar en contacto y de verdad quiero y espero que podamos seguir trabajando y bueno, espero verlas en las píldoras. Yo también tengo que hacer la mía, así que bueno, vamos a estar ahí. Da un poco de cosa, pero la verdad está bueno que nos animemos. Simplemente eso, decirles animarnos y si no, pedir ayuda. Estamos para eso. Muchísimas gracias. Les dejé ahí las formas para comunicarnos y que puedan conocer un poco más de cómo trabajamos y de qué estamos haciendo. Gracias, María. Genial. Sí, busquémonos todas en LinkedIn o tenemos ahí los contactos y sigamos haciendo red. Sí, la biblioteca es una propuesta, pero además de eso, sigamos en contacto entre todas para lo que necesitemos. Tenemos muchas personas referentes en diferentes temas, con un montón de experiencia aquí entre nosotras, así que aprovechemos la red. Les agradezco un montón a todas su participación, ha sido súper enriquecedor desde el momento de empezar a diseñar el taller hasta estar aquí con ustedes compartiéndolo. Ha sido súper interesante y seguir en contacto obviamente para lo que necesitemos. Como les había comentado ayer, podemos seguir trabajando juntas a través de la implementación del programa de formación a formadores que estamos desarrollando desde 2for1, o sea, si tienen interés en poder desarrollar algún tipo de programa de emprendimiento, poder contar con eso para formar a las personas facilitadoras de ese programa.
¿sí? Y podemos seguir trabajando juntas en desarrollar más espacios como estos, ¿sí? Los límites casi están ahí como difusos todavía, o sea que podemos crear lo que imaginemos y llevarlo adelante. Así que muchísimas gracias a todas. Gracias, Cora.